Buenas noches niñas, ¿cómo están? Hoy les hago el video de esta manera, pues en el colegio no tuve el tiempo de hacerlo, entonces lo hice aquí en mi casa, pero pues como no tengo tablero tengo que hacerlo de esta manera. Si lo ven muy confuso lo pienso hacer entonces en el colegio para que quede mejor, ¿listo? Entonces es un ejercicio basado en frecuencia, en lo de la tabla de frecuencias que está basado con estadística. Entonces dice, se recogen las hojas caídas de un árbol y se registran sus longitudes en centímetros. Elaborar una tabla de frecuencias con 4 clases. Entonces lo que hay que tener en cuenta en este ejercicio, aparte de lo que ya sabemos de cómo eh, integrar o cómo completar una tabla, es que en esta tabla vamos a ver algunas variables que son distintas, ya que para la parte de longitud, o sea, la que hace referencia a esto, ¿sí? Se deben manejar algunas fórmulas. Entonces, aquí tenemos los datos que vamos a manejar, la tabla. Vamos a manejar aquí algunas fórmulas, ¿sí? Y aquí está la tabla basada por colores de los componentes de la tabla como tal. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos mirar en este ejercicio es el número mayor y el número menor. El número mayor de estos datos que tenemos aquí es el número 20 y el número menor es el número 1. ¿Listo? Entonces, la primera condición me dice que para calcular la relevancia, que es esta R, es x máximo menos x mínimo, es decir, el valor más grande menos el menor más pequeño, el valor más pequeño, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer en el ejercicio. Me va a quedar que x más va a ser 20, ¿sí? Menos 1, que es el valor más pequeño. Por lo tanto me da 19. Este 19 lo debo tener en cuenta para la siguiente fórmula. Listo, la siguiente fórmula me está diciendo, me está pidiendo el número de intervalos. ¿El número de intervalos cuál es? El que nos dice el ejercicio. ¿Por qué es el que nos dice el ejercicio? Nos dice frecuencia con 4 clases. Estas clases son los intervalos. Por lo tanto, este número de intervalos sería, en este ejercicio, sería el número 4. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos el valor en la primera fórmula, que es el valor más grande menos el más pequeño, que me da 19, el número de intervalos que está basado en el ejercicio, y con esto podemos completar la tercera fórmula, que me dice que A, o sea, la amplitud, o por decirlo así, la frecuencia más grande de esta tabla de frecuencias va a ser R sobre K, que sería R, que es la primera fórmula, sobre K, que sería el número de intervalos. Entonces eso quiere decir que me va a dar R, que sería 19 sobre 4. ¿Listo? Ese es el valor. Entonces al hacer la operación me va a dar 4,75, pero lo podemos redondear a 5. ¿Listo? Entonces este va a ser el valor principal que voy a usar para las condiciones de la tabla. Entonces, como el valor es 5, vamos a ilustrar la longitud de 0 a 5, o sea, de 5 en 5. ¿Qué quiere decir? Que el primer valor va a ser de 0 hasta 5. El segundo va a ser de 5 hasta 10. El tercero va a ser de 10 hasta 15. El cuarto va a ser de 15 hasta 20. ¿Listo? Ese va a ser nuestro rango. ¿Por qué así? Porque estamos de 5 en 5, debemos ilustrar el 0, que aunque no está aquí, igual sigue siendo un valor, y el 20, no podemos pasar del 20 porque el número mayor es 20. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Nosotros veíamos en cálculo algo que hablábamos de intervalos abiertos e intervalos cerrados. Entonces, en este caso, los primeros de estos valores que vemos aquí son intervalos abiertos y perdón, cerrados, y estos van a ser intervalos abiertos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que aquí me está hablando de que esto va a ser cerrado, esto va a ser cerrado, esto va a ser cerrado y esto también va a ser cerrado. Pero como estamos hablando de que no se pasa del número 20, por lo tanto este también es cerrado. ¿Ya? Y el resto van a ser abiertos. ¿Listo? Como estamos hablando de que estos son abiertos, por lo tanto este valor no va a ser parte de esta casilla como tal, sino de la que sigue. Es decir, el primero va a ser de 0 a 4,
el segundo va a ser de 5 a 9, el tercero va a ser de 10 a 14 y el último va a ser de 15 a 20. ¿Listo? Para a la hora de contar aquí los valores, entonces tener en cuenta que este valor hace parte del que sigue, este hace parte de este y este hace parte de este. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la primera columna desarrollada. Vamos a mirar cómo se maneja la siguiente columna. Entonces, la siguiente columna es marcas de clase, que simboliza la suma de los dos valores que tengo y la división entre 2, siempre. Es decir, sumo el 0 con el 5 y lo divido entre 2, después el 5 con el 10 lo divido entre 2, después el 10 con el 15 lo divido entre 2 y después el 15 con el 20 y lo divido entre 2. Entonces me va a quedar 0 más 5 sería 5 dividido 2, entonces aquí me daría 2,5. ¿Listo? 5 más 10 sería 15, dividido 2 sería 7,5. 10 más 15 sería 25, dividido entre 2 sería 12,5. Y 15 más 20 sería 35, dividido 2, 17,5. Así calculo esto. ¿Listo? Aquí por el momento no vamos a manejar los totales. En este no se maneja, en este tampoco, pero hay algunos que sí se manejan total, por eso se hizo la casilla. Listo. Seguimos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta ya sería el conteo que nosotros ya sabemos, pero como aquí manejamos rangos, entonces hay que mirar los rangos, valga la redundancia, para poder llenar esta columna. ¿Cuáles son esos rangos? Entonces yo empiezo a contar de 0 a 5, ¿cuáles rangos tengo? Entonces entre 0 y 5, que sería como yo les había dicho 0 y 4, ¿sí? Vamos a contar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque el 5 no hace parte, porque el 5 hace parte de la siguiente casilla. Por lo tanto tenemos 6. ¿Listo? Vamos con el siguiente. El siguiente es entre 5 y 9. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? 7 valores. El otro va a ser entre 10 y 14. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? 6 valores. El siguiente va a ser entre 15 y 19. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Porque no te... Ah, perdón, aquí también ya iría el 20, perdón, porque el 20 ya es intervalo cerrado. Sería el 20, perdón. ¿Listo? Serían 6. Entonces aquí, para corregir el error, hace parte el 20 también porque es un intervalo cerrado y es donde termina como tal. Entonces sería el 20. Ya tenemos esto como tal, aquí podemos hacer la suma y la suma de estos valores me da 25. ¿Listo? Seguimos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ustedes saben que es sumar este con este, este con este, este con este y bueno, sucesivamente dependiendo de los valores. Entonces empiezo con 6. 6 más 7, 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. Como estos dos valores me dan igual, entonces quiere decir que ya quedó bien. ¿Listo? Entonces, la frecuencia relativa es dividir el 6 con el 25, como ustedes ya saben. Entonces yo voy a mover la cámara un poco. Entonces sería 6 dividido 25 me daría 0,24. 7 dividido 25 sería 0,28. 6 dividido 25 sería otra vez 0,24. 6 dividido 25 sería 0,24 y la suma de esto ustedes saben que debe ser 1. Listo, ya manejamos otro total. Y la parte final, como ustedes ya saben, nosotros sabíamos que asociábamos el otro ejercicio multiplicando por 100. Aquí lo que debemos hacer es la suma de estos dos, es decir, es hacer lo mismo que hice en esta columna, pero en esta, pero con estos valores. Es decir, lo que yo hice con estos valores para calcular esta columna es lo mismo que voy a hacer con estos valores para calcular esta columna. O sea, 0,24 más 0,28 sería 0,52 más 0,24 sería 0,76 más 0,24 sería 1. Entonces, como estos dos valores son iguales, al igual que estos dos, a ella sería, o sea, estoy comprobando que la tabla está bien. Y esa sería el final del ejercicio. Como ustedes ven, este ejercicio es un poco distinto al que habíamos visto, ya que los valores deben ser manejados de otra manera. ¿Listo? Y debemos calcular algunas fórmulas. ¿Listo? Muchas gracias.